¿Cuántas veces te sentiste culpable de algo? ¿Cuántas veces no pudiste ni siquiera cerrar los ojos para descansar porque pensás, ¿para qué dije? ¿Para qué hice? Si hubiese hecho de esta manera, por culpa mía pasó esto. Y pasó el tiempo y que te generó un estado de ánimo que te afectó bastante o aún te sigue afectando. Yo creo que como seres humanos todos nos sentimos culpables en algún momento de nuestras vidas. Y decimos, si tan solamente pudiese dar unos pasos atrás, volver al pasado y cambiar esa situación. He conocido a personas quienes... ¿Has escuchado una vez este dicho que dice, perdónate a ti mismo? Lo que te falta a vos es perdonarte. Vamos a hablar de esto un poco también más adelante, pero qué importante es ver que para muchas personas la culpa es una compañera constante. Estás todos los días con él. Viven culpados. Sea ya por algo que tal vez tenga razón o no, pero viven una vida de culpa y eso en sus vidas muchas veces atrae situaciones difíciles o amarguras también. Quiero ayudarte para poder juntos entender que sí hay una culpa bíblica y hay una culpa que no viene de parte de Dios. Y generalmente muchos, aun inclusive cristianos, son presos de este tipo de culpas. En el libro de Juan, capítulo 8, al decir libro de Juan, estoy reconociendo sí o sí que Dios es autor. Una vez me terminé una prédica, cuando estamos allá en 4:46 en el ejército, y dije, el apóstol Pablo cuando escribió, y terminé la prédica, un hermano o una persona que me acerca me dice, estás equivocado. ¿En qué? Dios escribió, no fue el apóstol Pablo. Bueno, perdón, dije yo, sí, yo reconozco que Dios fue quien inspiró, pero usó la pluma de Pablo. Así que en este caso, al decir Juan, creo que entendemos, ¿sí? Dios inspiró a Juan para poder escribir este libro. Bien. Y encontramos una de las narraciones donde Jesucristo es puesto una vez más a prueba o es tentado, como en varias ocasiones, por los fariseos, por la gente religiosa de aquel entonces. Capítulo 8, versículo 1. Estoy nervioso, hace muchos días no estoy predicando y le perdí. Wow, te digo la verdad, estoy muy nervioso de estar aquí adelante. Sépame comprender, por favor. Capítulo 8, versículo 1 de Juan, dice lo siguiente, ¿todos los tienen? Bien. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. ¿Sí? O sea, relación sexual fuera del matrimonio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. ¿Sí? En el acto mismo de adulterio. Y en la ley, dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Para que puedan entender esta situación, si se nos presentase a nosotros, que muchas veces tenemos, tal vez podemos creernos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, viene una respuesta divina a esto. Porque si Jesús hubiese dicho, sí tenés razón, apedréala. Che, pará, ¿no que tenías amor? ¿No que eras compasivo con la gente? ¿No que viniste a morir por ellos? Tenían de qué agarrarle a él. Y si decías, no hay que hacerlo, ¿sí? O sea que vos decís que venís de parte de Dios, pero no tenemos que cumplir lo que Dios dijo.
estaba en una situación difícil, pero Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 6 más, esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y no vamos a entrar en detalle porque cada comentarista tiene su opinión de lo que estaba escribiendo acá Jesucristo, y la Biblia no lo dice. Así que pasamos por alto eso, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué dice? Con su conciencia salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Dios, te damos gracias, Señor, por la solución que tú has dado para nuestras culpas, para nuestros pecados. Dios, quiero pedirte que tomes control de todo lo que hemos de hablar en esta noche, Señor, y háblame a mí, Señor, y pueda transmitir tu palabra. Y si hay algo, Señor, que esté en nuestro corazón en este momento, Señor, límpialo, Señor, perdónalo, y que podamos, Señor, aprender de ti y ponerlo por práctica, Señor, cada enseñanza de tu palabra. Dios, gracias. Queremos pedirte que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Era una situación difícil en la cual esta mujer se encontraba. No tenía manera de defenderse. Era así, la ley aprobaba esto, que cualquier mujer que fuese encontrada en el acto de adulterios debería morir, ¿sí? Sin excusa alguna, debería ser apedreada. Pero algo notorio en esto es que a los fariseos y a los escribas quienes trajeron no le interesaba lo que la mujer haya hecho ni la situación que estaba viviendo ella, sino que más tenían en mente poder derrocar a Jesucristo delante de las personas. Vemos en el contexto que Jesús estaba enseñando, había muchas personas alrededor de él. Pero sin embargo, estaban los religiosos, quienes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Pero en aquel entonces, ya en los tiempos de Jesús, estas cosas ya eran más que movimientos políticos, más que maestros de la palabra. Ahora, qué importante es ver esto. Jesucristo responde a la mujer: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Acá no encontramos la siguiente expresión, no encontramos que Jesús dice: bueno, yo no te condeno, anda, perdonate vos por lo que hiciste y después arregla tu situación con Dios. Hermanos, es vital, es fundamental para que nosotros podamos realmente ser libres y poder estar a cuenta con Dios y servir correctamente en el ministerio, reconocer que la obra de Cristo es completa para nosotros. Que nosotros no tenemos que estar agregándole más ni siquiera una tilde a la obra de Cristo. Yo sé que así como yo también, ustedes han escuchado muchas veces a personas, inclusive de un púlpito, enseñar diciendo: debes perdonarte para poder ser utilizado por Dios. Y nada está más lejos que la realidad. Cristo te perdonó, Cristo te limpió, Él murió por ti. Cualquier cosa que quiera cambiar eso, agregar a eso, no viene de parte de Dios. Nosotros necesitamos comprender lo que Dios enseña en su palabra referente a lo que Él hizo a favor de nosotros. Pero la realidad es que muchas veces es cierto, como seres humanos cometemos cosas hasta inclusive horrendas, que no nos hace sentir orgullosos de eso.
Y deseamos muchas veces volver atrás y cambiar esa situación y decir, Señor, si me hubieses dado la oportunidad de poder venir. Alguien no tiene por ahí una máquina del tiempo y yo puedo entrar nuevamente por ese lugar, volver atrás y cambiar la situación. Pero la realidad es que ya hiciste la cosa, ya tenés la conciencia sucia, ya tal vez has afectado a las personas que te rodean y no puedes hacer nada por cambiar la situación. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo nos perdona. Él sí perdona a nosotros. ¿Qué es la culpa? El diccionario, yo pude copiar esta definición, dice, es la responsabilidad, ¿sí?, que recae sobre alguien por haber cometido un acto incorrecto. Eso lo define de esa manera un diccionario secular. Ahora, pero adentrándonos a lo que es espiritual, porque somos seres espirituales, ¿sí?, primero podemos decir que es el hecho de haber cometido algún pecado, ¿sí?, o algún agravio, ya sea legal o ético, delante de Dios. Y somos culpables por eso. Si tomo una cosa que no es mía, ¿qué estoy haciendo? Robando. Si me lo llevo, estoy robando, ¿no? Y soy culpable por robar, ¿no? Por haber robado. Si yo mato a una persona, soy culpable de asesinato. Es la culpa. Tengo una culpa que la ley ya me lo da encima mío. Sí, la Biblia también y la ley de los hombres también me declaran culpable. Lo que estos hombres querían hacer delante de Jesús es hacer cumplir la culpa de la mujer delante de él, pero que Jesús sea quien sentencie. Era culpable la mujer. Ahora hay otro tipo de culpa y esto es lo que más nos aqueja a nosotros. Segundo, es un dolor profundo que muchas veces tenemos en nosotros, y podemos sentirnos culpables de haber cometido un acto indebido. Y eso genera culpa en nuestras vidas. Si tan solamente hubiese dicho la verdad, si tan solamente no hubiera hecho aquello que hoy día me trae consecuencias, si tan solamente pudiera cambiar la situación. Puede ser culpa legítima, pero qué importante es que usted y yo podemos ver que la culpa muchas veces es buena para nosotros, y Dios por eso puso en medio de nosotros esto. Porque es necesario que usted y yo nos sintamos muchas veces con esa responsabilidad de haber hecho lo malo para poder llevarnos eso y motivarnos a arreglar cuentas con Dios. Imagínate que si andamos por ahí matando a todo el mundo y no sentimos nada. O andamos robando a todos y no tengo carga de eso. Dios puso esa sensación en nosotros, ese sentimiento de culpa para poder arreglar cosas con Él. El cristiano cuando peca, de repente, inmediatamente se da cuenta que está haciendo lo incorrecto, siente remordimiento por eso y lo arregla. Poniendo en práctica 1 Juan 1:9, confesando su pecado. Confesar es mirar el pecado como Dios lo ve, porque Dios lo sabe. No es contarle a Dios lo que hiciste, sino que reconocer que hiciste lo incorrecto y poner en práctica Proverbios 28:13, apartarte de él. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hay una culpa mala, ¿sí?, o falsa. Cuando yo empecé a tener necesidad de buscar de Dios, y creo que comenté esto, pero no creo que todos hayan escuchado, tenía tanta hambre de poder encontrar y hacer lo que los demás, que aparentemente según a mis ojos estaban en lo correcto. Yo miraba a la gente que estaba en el púlpito cantando, alabando y de repente con Sabaray, que la Coca-Cola, todas esas cosas. Yo quería eso. Y me acercaba al pastor y le decía, pastor, yo quiero, ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, andá a ayunar. Aunque usted no lo crea, yo ayunaba 3 días, llegué hasta 3 días, bueno, algunos decían hasta 40. Pero yo hasta 3 días llegué y buscaba de Dios y decía, Señor, yo quiero hablar como ellos hablan, yo necesito ese bautismo del Espíritu Santo.
Y llegaba los 3 días y leía la Biblia, oraba, Señor, dame. Ah, no, y después me acercaba al pastor, el pastor decía, no lo puedo. Ah, seguro que ya lo confesaste a Dios. Me iba de vuelta a mi casa y, Señor, ¿qué es? Tráeme a mi mente, ¿qué es lo que falta confesarlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que hice que aún no confesé, no hablé contigo? Y sentía culpa. ¿Culpa de qué? No sé. Culpa realmente era otra. Después me dijeron, no, seguro que cometiste el pecado imperdonable. Porque estaba buscando genuinamente. Después lo último que me hicieron es, anda a tu casa, cuando estás orando, empieza a repetir gloria. Gloria, 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 gloria. De repente vas a sentir que tu lengua no da más. Te estoy hablando literalmente. Te va a hacer chiste, pero es la verdad. Y yo en mi ansiedad creí en ese momento. Entonces llegué a mi casa, gloria, 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 gloria. Empecé, después me cansé. Me empecé a frustrar, hermanos. Me frustraba porque tenía hambre de Dios. Quería de Dios. Hasta el punto que me dijeron profetizar. ¿Y qué voy a profetizar si Dios no me da nada? Yo entendía que la profecía era que Dios te daba. No entendía que no era para nuestro tiempo. ¿Sí? Yo lo que quería era hacer la voluntad de Dios. Hasta que, y esto muchos lo conocen, que estaba ahí, el pastor me miraba y decía, no sean rebeldes, profeticen. Y yo le miraba, ¿qué no hace nada? Dios no me dice nada. Entonces me di vuelta y está un hombre tras mío y le levanto la mano y Dios me dice que si vas a hacer bien las cosas, y que si haces bien las cosas, te va a ir bien, tu esposa va a estar bien, tus hijos van a estar bien. Y el hombre me dice, para, yo soy soltero. Y bueno, ¿qué vas a hacer? No, pero eso es futuro, profecía. Tengo que aclararlo, pero yo dentro de mí sentí culpa por lo que estaba haciendo. Me llevó a una frustración tan grande, a una culpabilidad tan grande que yo dejé de congregarme en una iglesia por mucho tiempo. Le hablé a mi esposa, nunca más voy a pisar una iglesia evangélica, nunca más voy a hacer nada para Dios porque Dios no quiere usarme a mí. Yo hice algo que Dios no me perdona y sentía culpa. Yo le dije a mi esposa, nunca te voy a prohibir que vos te vayas a la iglesia, pero yo no voy más a ninguna iglesia, y así que andá donde quieras. Tenía eso. Hay culpas falsas en nuestras vidas, que iglesias se están metiendo en nuestras mentes. La iglesia de la tradición enseña que para poder predicar la palabra de Dios tenés que hacer el pacto del celibato, no tenés que casarte. La iglesia de la tradición te enseña de que tenés que creer que cuando estás comiendo ese pedazo de pan o de hostia, como quieras llamarlo, estás mordiendo el cuerpo de Cristo, así que no, cuidado. Pero la sangre de Cristo no te la van a beber, ellos se lo toman. Es la realidad y muchas personas sienten culpa por eso, que si vos no te vas para cierta misa estás en pecado, que si comes carne en Semana Santa estás en pecado y la gente tiene culpa. Yo recuerdo hasta inclusive que antes no podías ni jugar a la pelota en un Viernes Santo. No podías hacer porque estabas pateando la cabeza de Cristo. ¿Viste? Pero era así, es que no soy tan viejo, pero en Paraguay era así. ¿En serio? Pero qué importante es ver realmente que muchas veces nosotros creamos en nosotros cierto tipo de culpa porque personas nos enseñan que es así, nosotros no acudimos a la fuente de la palabra de Dios y muchas personas viven, hasta inclusive mueren con un sentido de culpa. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo vino para hacernos libres. Y hablar de libre es una libertad completa, libertad del pecado, libertad de la consecuencia del pecado, de la pena del pecado, que era la muerte, pero también una libertad para poder estar en paz con Él y confiar en lo que Cristo hizo. Debes perdonarte a ti mismo. Muchos enseñan esto. Pero cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, sí, yo necesito perdonarme porque realmente, hermano, yo hice una cosa terrible, imperdonable, que no lo puedo sacar dentro mío. Si tenés esta sensación, obviamente sí, puedes tener ese sentimiento de culpabilidad, pero debes comprender primeramente cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es realmente el perdón que Él te da y cuán fuerte y cuán poderosa es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
culpa mala. La culpa genuina es una sensación dolorosa por un cristiano, por haber cometido un acto pecaminoso, y es importante que tengamos. Podemos ver en la Biblia que Adán y Eva lo tuvieron. Recuerdan que ellos comieron del fruto prohibido, y cuando escuchó la voz de Dios llamándolo, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Sí? Se escondieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos, y ¿qué hicieron? Tejieron hojas y se cubrieron. Sintieron culpa por el hecho, por la desobediencia que hicieron. Ahora, vemos también en Génesis 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Porque reconocieron que hicieron lo malo. Ahora, cuando David también peca con Betsabé, en Salmos 32, podemos ver la oración de David, versículos 3 y 4, donde dice: mientras callé, mientras guardaba su pecado, ¿sí?, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió verdor en sequedad de verano. El salmista reconoce su culpa. Y mientras que él tenía esa culpa, él no podía crecer espiritualmente, sino que tenía algo que impedía. Podemos ver también cuando Pedro negó a Jesucristo, ¿recuerdan? En la Biblia, en Mateo 26, 69 en adelante. Negó 3 veces y generó culpa en su vida. Ese tipo de culpa es importante para que nos ayude a ver que necesitamos reconciliarnos con Dios, arreglar cuentas con Dios. Pero no una culpa falsa. Creen, cuando tenemos culpas en nosotros y no lo arreglamos, tiene consecuencias en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos tener temor a ser rechazados por Dios, que Dios no nos va a perdonar. No confiamos en Dios. Recuerdo cuando en la iglesia de Berea, cuando todavía no era en iglesia, empezamos a tener las reuniones en la casa del pastor Hernán. Y yo iba todos los viernes para estar predicando la reunión casera en ese lugar. Había un hombre de Perú, enorme, era un ropero, ¿sí?, enorme. Y Hernán me decía: testificalo. Yo lo miraba con una cara de malo y tenía miedo de él. Y bueno, Señor, estoy acá para eso. Entonces me acerqué y empecé a hablar con él. Y él me decía, y de repente cuando estaba hablando empecé a ver que caían lágrimas de sus ojos, lágrimas, y empezaba a llorar. Y decía: pará, no me hables más. Bueno, como quieras. No creo que Dios me pueda perdonar. No creo que Dios me perdone. No conoces mi pasado, no sabes lo que yo hice, no sabes quién soy yo. Y yo decía: tenés razón, no sé quién sos vos, pero sí sé quién es Dios. Y Él puede perdonarte. Y no había manera de hacerle entrar en razón a este hombre, en reconocer que realmente Dios sí podía perdonarlo. Y él tenía tanta culpa sobre su vida que causaba tristeza y se echaba en llanto. Empezó a decirme lo que hizo con sus hijos, lo que hacía con su esposa, lo que hacía con los vecinos, y cuántas maldades. Y me dice: y aún no te cuento todo. Y no creo que Dios me pueda perdonar. Con lágrimas en los ojos él seguía, y esa vez no quiso tomar decisión. Fui nuevamente a su casa a visitarlo y me decía: no creo que Dios me pueda perdonar, aún no te conté todo y no te puedo contar. Y yo tratando de demostrar la palabra de Dios, que decía que Dios sí podría perdonarlo, que no había nada. Un día antes que regrese a Perú, él me dice: gracias, he leído la Biblia que me regalaste, y sí, Dios me puede perdonar. Entendió simplemente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra toda, Él lo pudo entender. La palabra de Dios tiene poder. Es por eso que usted no necesita perdonarse a sí mismo, porque si usted entiende lo que Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, basta y sobra, y más que suficiente es vivir agradecido a Él por lo que hizo.
Cuando usted no se perdona, cuando usted no perdona, o sea, tiene, perdón, usted tiene culpa, ¿sí? Usted tiene culpa, está viviendo en angustia. No puede ser feliz. Confiesen a Dios, arregle cuenta con Dios. La culpa te trae inseguridad, ¿sí? Te impide disfrutar de la protección de Dios, porque genera desconfianza en tu vida. Ahora, cuando nosotros tenemos culpa, nuestras vidas también nos impide a poder tener una buena comunión con Dios. Queremos orar a Dios, pero decimos, Dios no me puede escuchar. Es el momento más ideal de poder hablar con un Dios que es misericordioso y que en sus palabras nos dice que su misericordia se hace nueva cada mañana. No se agota. Estás respirando, tenés la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Tenemos la oportunidad de seguir arreglando cuentas con Dios. Y Él nos ve limpios a través de la obra de su Hijo, a través de Jesucristo. Tal vez usted pueda recordar de lo que haya hecho, pero Dios lo olvidó. No porque sufre de amnesia, sino que Él decidió olvidarlo. Como está tan lejos el oriente del occidente, así apartó de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Lo arrojó en lo profundo del mar. Y usted, para creerlo más aún eso, usted sabe que aún nadie ha llegado a las profundidades del mar. Hasta hace muy pocos años llegaron a 4.000 metros donde está el Titanic. Pero usted sabe que aún los abismos es imposible de llegar. Son kilómetros y kilómetros. Y si quiere tomarlo literalmente, puede tomarlo literalmente esa palabra. Dice que Él puso nuestros pecados tras sus espaldas. Se olvidó. Y nosotros no podemos pasar encima de Dios para tomarlo de vuelta. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, lo confesamos a nuestro pecado y lo tiró tras suyo. Hay un coro que siempre comparto y que me gusta mucho, que dice que Dios es tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan ancho que no puedo salir fuera de Él, tan profundo que no puedo estar debajo de Él. Entonces, si Dios decidió poner tras de sí nuestros pecados, usted no puede llegar nuevamente a ello y traerlo a su vida. Porque Cristo sacó y lo cargó en la cruz con Él, y es cuando eso nosotros estuvimos presentes en la muerte de Cristo. Somos participantes de eso, porque cargó nuestros pecados junto con Él. Nada describe mejor también a esto, aparte de la Biblia, que el progreso del peregrino. ¿Alguien lo leyó? Sí. Qué lindo, ¿no? Cuando llega el hombre, el peregrino, a la cruz de Cristo. Y aquella carga que tenía hasta sus espaldas, que representaba el pecado, salía y se desprendía de él. Y se quedaba libre y podía enderezarse. El hombre, el peregrino, buscó de todas maneras liberarse de esa carga del pecado. Pero solamente la cruz, la obra de Cristo, pudo hacerlo. ¿Cómo puedes liberarte de tu culpa? Entiende, número uno, el significado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Entiende eso. Suficiente. Él lo hizo todo. Él llevó nuestra culpa, nuestros pecados sobre Él. Él lo cargó. Entiende eso, créelo. No necesitas perdonarte para estar libre. Cristo te hizo libre. Reconoce tus pecados con sinceridad. No le cuentes a Dios las cosas malas que haces. Confiésalo. Arregla cuenta con Él. Él está esperando que vos puedas arreglar cuenta con Él y que cada uno de nosotros podamos arreglar cuenta con Él. Cristianos, muchas veces perdemos bendiciones porque no arreglamos cuenta con Dios. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no arreglamos cuenta con Él. Muchas veces las cosas que necesitamos no son respondidas de parte de Dios porque no arreglamos cuenta con Él. ¿Por qué no arreglamos? Porque no creemos que Dios pueda perdonarnos y seguimos cargando con nuestra culpa. Libérate de esa culpa. Cree en la obra de Cristo. Ahora, ¿qué necesito hacer esto? Confiar en que Dios me perdonó. Qué importante es que usted y yo podamos meditar en la palabra de Dios. Siempre hablamos de esto. Hermanos, no te canses de leer la palabra de Dios. Tómalo.
escudriñalo, estúdialo y verás las grandes cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, hay algo positivo en todo esto después de arreglar cuentas con Dios. ¿Cuánto hemos cometido errores en nuestras vidas? ¿Sí? Hemos sentido culpa por eso. Y decimos, Señor, ayúdame a no cometerlos más. ¿Sabes qué? Tu error que hayas cometido, Dios puede cambiarlo para que puedas ayudar a otras personas a no cometer el mismo. Cuando convirtiendo nuestros errores, nuestros pecados en bendición para otras personas. Cuando cuentas y compartes las consecuencias que has vivido, puedes estar librando a otra persona que cometa el mismo error. Hermanos, Dios usa todo para nuestro beneficio. Por eso es cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, un versículo que lo conoces de memoria, capítulo 8, y perdón porque tengo que volver de vuelta, capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Versículo 28, ¿sí? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas Dios los convierte, porque Dios es quien lo hace para nuestro beneficio. Ayer hiciste lo incorrecto. ¿Tenés remordimiento por esto? ¿Tenés culpa? Dios te perdonó, créelo, Dios puede revertirlo para algo positivo. Así que, qué importante es que como creyentes en Cristo, no tenemos que vivir llevando el peso de la culpa, de nuestro pecado, todos los días de nuestras vidas. Porque Dios nos da esa libertad, Dios nos da la oportunidad de que podamos vivir como cristianos victoriosos en esta área de nuestras vidas. Hermanos, Dios no puso la culpa para que nosotros estemos viviendo todos los días llorando en un rincón por las consecuencias de eso, sino que para que podamos entender la magnitud del perdón de Dios a nuestro favor. Así que, hermanos, ya sea falsa o genuina tu culpa, debemos confrontarla a fin de lograr la felicidad, el gozo y la paz que solamente Dios nos puede dar. Confiemos en Él. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. No vivamos un cristianismo derrotado, porque la culpa muchas veces nos está hablando en el oído. Confiemos en Dios, en su poder, y vivamos como cristianos victoriosos, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos ama. Amén.